Buen día, jóvenes. En esta ocasión he tenido a bien elaborar esta presentación y darles esta conferencia sobre vacunas anti-COVID-19. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña conferencia? Pues vamos a ver una breve historia de lo que son las vacunas, luego la estructura del virus SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID-19, ¿verdad? Luego vamos a ver algunas marcas de vacunas que existen en el mercado y que se han aplicado aquí en el país. Y por último vamos a ver los mecanismos de acción. Es decir, qué es lo que contiene cada una de las vacunas según la marca y la manera como actúan en nuestro cuerpo para inducir una respuesta inmunológica, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esta conferencia? La idea es que ustedes vean o que conozcan, pues, que todo lo que han estado estudiando, desde módulo 1, 2 y hoy en el módulo 3, todas estas divisiones de la ciencia que ustedes han estudiado se complementan para llegar a una sola cosa, que es el estudio de las enfermedades. Entonces, en este caso, vamos a ver aplicados conceptos desde cuestiones de moléculas, ¿verdad? Tejidos, células, anatomía, ¿sí? Fisiología. Vamos a ver la parte de genética también, de inmunología, también de microbiología, conjuntado en una pequeña conferencia, ¿verdad? Para que ustedes vean de que todo lo que han estudiado hasta ahora aquí en la universidad abona a su formación como profesionales en la salud, ¿verdad? Entonces espero que les guste la presentación, que aprendan mucho de esta conferencia y que les ayude a la formación como profesionales de la salud y que pues vean y le hallen el sabor y el gusto a los contenidos que hasta ahorita están viendo en el módulo 3. Muy bien, vamos a continuar con eh, la historia de las vacunas, una breve historia de las vacunas, ¿verdad? Todo este rollo comienza por la observación empírica, ¿verdad? Y el hecho de que se observó que los árabes daban a inhalar las costras de la viruela del ganado de ellos a sus mujeres con fines estéticos, es decir, eh, esta misma viruela que contagiaba a su ganado se transmitía como una zoonosis a los seres humanos y eran afectados de gran manera. En el caso de las mujeres o morían o quedaban gravemente afectadas estéticamente por las lesiones de la viruela. Entonces, los árabes asociaron una cosa con la otra y les daban a inhalar las costras de las lesiones de la vaca y con eso lograban inmunizar a sus mujeres para que no les diera viruela, ¿verdad? Entonces eso lo observó un europeo, ¿verdad? Y llevó ese hecho empírico a otro nivel, ¿verdad? Fue así como Edward Jenner que observó esta práctica de los árabes y la aplicó de manera más controlada, inoculando con aguja a un niño de 8 años con la pus de la viruela de una vaca. Y fue así como él logró inmunizar a este niño en contra de la viruela a través de esta inyección, ¿verdad? A través de esta vacuna que se le llamó posteriormente, ¿verdad? Y de esa manera fue como él comenzó a sentar las bases para las vacunas, ¿verdad? Prácticamente fue el primero que inoculó con agujas, ¿verdad?, a una persona con microorganismos, ¿verdad? Entonces, a pesar del resultado positivo que Edward Jenner tuvo eh, con su invento, ¿verdad?, no tuvo mayor impacto
la medicina de aquel tiempo y su descubrimiento pues prácticamente quedó en el olvido hasta que fue retomado por Luis Pasteur, ¿verdad? Él retomó los estudios de Jenner, los perfeccionó y logró aislar los microorganismos, atenuarlos y de esta manera pudo fabricar vacunas contra el cólera aviar y luego contra la rabia. Y fue así como inició la vacunación, ¿verdad? Y le llamó vacunas en honor a Edward Jenner porque en un principio lo primero que se inoculó fue pus de una lesión de una vaca, ¿verdad? Entonces de ahí el nombre de las vacunas, ¿verdad? De la vaca, y Luis Pasteur la llamó así en honor a Edward Jenner. Posteriormente a esto se han descubierto y se han elaborado una serie de vacunas para una serie de enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? De tal manera de que hay actualmente vacunas incluso para el virus del papiloma, que es el que causa el cáncer de cervix, ¿verdad? Vacunas contra otras enfermedades y pues ante el reto que la humanidad atravesó en el año a partir de finales del 2019, fue que se inició la carrera por elaborar una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y fue así como de distintos lugares se fabricaron vacunas contra el virus tal, ¿verdad? De tal manera que tenemos una serie de vacunas eh, para prevenir la, la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Con, con porcentajes de éxito relativos, unos mayores que otros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tenemos hasta la fecha es estas vacunas que se han elaborado contra la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante cómo es que estas se elaboran. Bien, para entender cómo es que se elaboran las vacunas, primero tenemos que entender algunas peculiaridades de este virus, ¿verdad? Entonces, primero vamos a conocer cómo es la estructura del virus SARS-CoV-2 y luego vamos a pasar a ver lo de las vacunas, ¿verdad? Eh, el virus SARS-CoV-2, pues es un beta coronavirus, ¿verdad? El cual tiene una simetría icosaédrica, es decir, presenta 20 caras, ¿verdad? Es un virus envuelto, o sea, de que está envuelto por una bicapa lipídica que adquiere de la célula en la cual fue producido, ¿verdad? Estos virus se producen en masa y cuando son producidos rompen la célula, ¿verdad? Y al romper la célula adquieren una envoltura lipídica, ¿verdad? Tiene también genoma ARN que de cadena sencilla en sentido positivo, es decir que así como está, así se lee, ¿verdad? No necesita ninguna enzima complementaria para poder ser traducido, sino que por cuanto es en sentido positivo, este ARN se traduce de manera directa, ¿verdad? Este ARN viral es esto que ven ustedes de color rosadito en el interior del virus, ¿verdad? Y la cubierta lipídica, la envoltura lipídica, pues estará alrededor de él, ¿verdad? Son muy infecciosos, ¿verdad? Y no dependen de una ARN polimerasa debido a que pues el ARN que contiene es de una cadena en sentido positivo, ¿verdad? Eso provoca de que este virus sea sumamente infeccioso, pero extremadamente infeccioso, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, pues si nos vamos a la clasificación, este virus pertenece al subgénero de los sarbecovirus y a la subfamilia de los
coronaviridae, perdón, ¿verdad? Este virus también va a poseer 4 proteínas muy importantes, y de estas la más importante, pues ya veremos de cuál se trata, ¿verdad? Como pueden ver acá en el esquema va a poseer una proteína de membrana que se abrevia con letra M, que la tenemos acá, la cual estará alrededor de todo el virus, en la cápside, ¿verdad? Luego tenemos otra proteína, ¿verdad?, que está en el interior de esta, ¿verdad?, que es la proteína de la nucleocápside, la cual vamos a ver aquí en el interior. También tiene una proteína de envoltura que se abrevia con la letra E, que va a estar acá también en su pared, en su envoltura, bueno, proteica, ¿sí? Y la más importante de todas, y en la que nos vamos a concentrar, será en una proteína que está conjugada con carbohidratos, por lo tanto es una glucoproteína de espiga, que también se le llama glucoproteína S, la cual podemos ver aquí de color rojo, formando lo que se le llaman espículas o espigas, ¿sí? Y son las mismas que pueden ver en este modelo en 3D de color rojo. Esta glucoproteína de espiga o glucoproteína S, ¿verdad? La letra S viene dada por el nombre en inglés spike, que significa espiga, ¿verdad? Entonces, de todas las proteínas que hemos mencionado, para fines antigénicos y de adherencia, la más importante será esta proteína S, esta glucoproteína S, perdón, que la podemos ver de color rojo. Entonces, si observamos al microscopio electrónico el virus, ¿verdad?, y eso cabe mencionarlo también por si no se los han aclarado en sus clases de microbiología, los virus son estructuras submicroscópicas, es decir, que con el microscopio compuesto o de luz no se pueden observar, porque son muy pequeños. Entonces, estas estructuras se pueden observar solamente con el microscopio electrónico. Eso por una parte. Por otra parte, no se consideran microorganismos o microbios, ¿verdad?, porque al decir microbios estamos hablando de que es una forma de vida pequeña, ¿verdad?, pero los virus no están vivos, ¿verdad?, son partículas inertes, ¿verdad? Entonces no se consideran microbios ni microorganismos, sino más bien estructuras, ¿verdad?, estructuras hechas de ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y a veces de lípidos también, ¿verdad? Entonces, el SARS-CoV-2, al observarse al microscopio electrónico, tiene forma de corona, ¿verdad?, una corona con puntas en todo su alrededor, ¿verdad? De ahí su nombre. Y esas puntas que se le observan, que serían estas que se le ven en todo alrededor, ¿verdad?, serán las glucoproteínas S o glucoproteínas de espiga, ¿verdad? Estas glucoproteínas de espiga son las responsables de la fusión del virus, como pueden ver acá. El virus entra a nuestro organismo y al llegar a una célula, son estas glucoproteínas S las que se unen a sus receptores en las células de nuestro cuerpo, ¿verdad?, en las células blanco se podría decir, ¿verdad? La unión que se da para que se dé la adherencia es de estas glucoproteínas S con un receptor que poseen muchas células de nuestro cuerpo, que es la enzima
convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? Recuerden, esta enzima actúa para la conversión de las angiotensinas en el sistema eh, angiotensina, renina, aldosterona, ¿verdad? Pero en este caso muy particular, eh, esta enzima, la EK2, ¿verdad? O enzima convertidora de angiotensina, se constituye como el receptor que se une con las glucoproteínas S y de esa manera el virus se adhiere a la célula. Luego pues al adherirse, infecta a la célula vaciando su material genético y de esa manera comienza la replicación viral en la célula huésped, ¿verdad? En la célula que es infestada hasta que ésta produce los viriones y bueno, luego la célula se destruye liberando un montón de nuevos SARS-CoV-2 que van a adherirse a otras células y a, a reproducirse, ¿verdad? A replicarse es la palabra correcta a otras células, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con este virus? El problema es de que, primero, recuerden de que el ARN es en sentido positivo, es altamente infeccioso, su replicación es muy fácil de adentro de una célula, eso por un lado, y por otro lado, que las glucoproteínas S, su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, eh, lo poseen la mayoría de células de nuestro cuerpo. Por ponerles un ejemplo, las de la mucosa eh, nasal, ¿verdad? Específicamente las de la mucosa olfatoria, las células alveolares, todas estas células poseen esta enzima en su superficie de tal manera de que sirven como receptores para el virus y por eso se explica la alta afinidad de este virus por la mucosa olfatoria, de ahí la pérdida del olfato en el COVID-19 y también se explica el por qué ataca tanto los pulmones y provoca una neumonía muy severa rápidamente, ¿verdad? Es por esto, porque estas células tienen esta enzima en su superficie, ¿verdad? La enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Entonces, básicamente esta sería la estructura del virus, ¿verdad? Y ya conociendo la estructura y la manera como se adhiere y entra a las células de nuestro cuerpo, vamos a ver el otro aspecto que son las vacunas. Bien, vamos con las marcas de vacuna, ¿verdad? Y el tipo. Um, la primera que tenemos aquí en el cuadro, tenemos la que fue producida en el Reino Unido, que es la AstraZeneca, ¿verdad? Fue una de las que se aplicaron ya avanzada la campaña de vacunación. Esta lo que usa es un vector viral, ¿verdad? Que luego se lo voy a explicar en qué consiste, ¿verdad? Entonces, esta vacuna implica 2 dosis, ¿verdad? Con intervalos de un mes. Luego tenemos la Moderna, que también fue hecha en Estados Unidos, que usa quizás el método o el tipo más nuevo, que es el ARN. Es decir, lo que se inyecta es material genético. Por eso mucha gente le tenía miedo a esta vacuna, había muchos que se resistían, porque pues lo que se inyecta es literalmente material genético, en este caso ARN del virus, ¿verdad? También son 2 dosis, ¿sí? Y luego tenemos la de Pfizer, que es la BioNTech, ¿verdad? Que fue hecha en conjunto Estados Unidos-Alemania, que también implica inyección de ARN viral, ¿sí? También son 2 dosis. Luego tenemos la Sputnik, que es rusa, ¿verdad? Esta lo que usa es un vector viral, que ya les voy a explicar, como les decía, en qué consiste un vector viral. Y se aplican 2 dosis de esta vacuna. Luego tenemos la Sinovac,
o la CoronaVac, que es china, ¿verdad? ¿Sí? Implica 2 dosis, ¿sí? Y lo que usa es un virus inactivo. De todas las vacunas, esta es la que usa el método más antiguo, ¿no? Porque lo que se inyecta a los pacientes literalmente es SARS-CoV-2, solo que atenuado, ¿verdad? ¿Sí? Es un virus atenuado o virus inactivado que conserva sus propiedades antigénicas, pero ya no es infeccioso, ¿verdad? Entonces, la Sinovac o la CoronaVac usa un virus inactivo, se ponen 2 dosis y pues esta fue la primera que se aplicó en nuestro país, ¿verdad? Cuando se inició la vacunación allá por marzo del año pasado, ¿sí? Fue lo que se aplicó primero al personal de salud, a los que estábamos en primera línea, ¿sí? Entonces, es esta vacuna la que en primera instancia se estuvo aplicando aquí en nuestro país, ¿no? La Sinovac o CoronaVac, ¿sí? Luego tenemos esta de Estados Unidos, que es la Novavax, ¿sí? Esta usa eh, proteínas del virus, proteínas de las que ya les hablé, ¿sí? Específicamente la proteína S o la glucoproteína S de espiga, ¿sí? Es lo que usa esta vacuna. Es decir, lo que se inyecta es una proteína purificada es decir, la glucoproteína S, glucoproteína de espiga, ¿sí? Esta se aplican 2 dosis también. Y por último tenemos la Janssen, ¿verdad? Que esta usa un vector viral, ¿sí? Y también aquí nos dice 1 o 2 dosis de esta, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, actualmente se aplicaron ya 3 dosis, las 2 dosis eran obligatorias, la tercera y hay una cuarta dosis incluso que es opcional, ¿verdad? ¿Sí? Y lo recomendable es poner, digamos, si las primeras 2 dosis fueron de una, la tercera y la cuarta deberían de ser de otras vacunas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es usar diversos mecanismos para llegar a una misma cosa, que es una respuesta inmune eficiente contra el virus, ¿verdad? Entonces, entre más mecanismos se usen para llegar al mismo resultado, pues en teoría el resultado será mejor, ¿verdad? Por eso la razón por la cual se recomienda que la segunda y la tercera dosis sean diferentes, de diferentes marcas a la que se aplicó en la primera y segunda dosis. Bien, trataré de explicarles los 4 mecanismos que vimos anteriormente, o los tipos, como le llama el cuadro, de vacunas y la manera como estos actúan, ¿verdad? Esto es una cuestión compleja, ¿verdad? Aquí está explicado de la manera más sencilla que se pueda, ¿verdad? Pero realmente es todo un rollo, pero bueno. Primero, recuerden, les mencioné que la AstraZeneca era una vacuna la cual usaba el método más antiguo, que es basado en el virus. Es decir, que lo que se inyecta son virus SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estas vacunas? Lo que se hace es de que se hace un cultivo de estos virus, ¿verdad? En embriones de pato por lo general, ¿sí? O de alguna ave, y luego estos virus son tratados con formaldehído o con alguna otra sustancia la cual inactiva o atenúa al virus en cuestión. Luego, una vez este virus está atenuado, se purifica y se elabora la vacuna. Y una vez inyectado el virus, a pesar de que está atenuado, pero mantiene sus propiedades antigénicas. En este caso, la propiedad antigénica más importante es que mantenga la glucoproteína S o glucoproteína de espiga, ¿verdad? Entonces, esto va a provocar que en nuestro cuerpo el sistema inmunológico reconozca al antígeno y se monte toda una respuesta inmune que provoque la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos
van a ir a atacar al antígeno que les dio origen, y recuerden que se producen dos clonas, ¿verdad? Una clona de células plasmáticas productoras de anticuerpos y otra clona de células de memoria. Entonces la idea de toda vacuna es, primero, que se produzcan los anticuerpos, y segundo, lo más importante, que queden células de memoria. Porque cuando se dé el contacto real ya con el virus infectante, ¿verdad?, que se transmite de persona a persona, ¿sí?, cuando ya se deje contacto, ya hay células de memoria, y el reconocimiento del antígeno es más rápido y la respuesta inmunológica es más, pero mucho más eficiente. En algunos casos, la respuesta inmunológica neutraliza totalmente al microorganismo y la enfermedad no se produce. Pero en el caso del COVID-19, lo que sucedía era de que el virus era atacado, era minimizado, ¿verdad?, por el sistema inmunológico, de tal manera que la enfermedad se producía de manera más suave, menos peligrosa, ¿verdad? Eso fue lo que se logró con estas vacunas. Entonces, en las vacunas basadas en virus, como la AstraZeneca, ¿sí?, lo que se inyecta son literalmente virus SARS-CoV-2. ¿verdad? Luego, cuando se habla de componentes virales, eh, lo que sucede es de que no se inyectan virus, sino que pedazos del virus, ¿sí? En este caso proteínas. Recuerden ustedes cuando vieron en inmunología que de las macromoléculas, los carbohidratos son inmunógenos, más o menos, los lípidos también más o menos, pero las proteínas, por su tamaño y su complejidad estructural, son los mejores antígenos o inmunógenos que pueden haber. Entonces, en este caso, lo que se hace es aislar la, la glucoproteína S. Y es la glucoproteína S la que se aísla del virus, se purifica y se inyecta como tal. Y el resultado siempre va a ser el mismo. El sistema inmunológico reconoce a la proteína S como un antígeno, se monta toda una respuesta inmunológica y producto de ello será la producción de anticuerpos y de células de memoria. Luego tenemos los vectores virales como el tercer mecanismo, ¿sí? Recuerden que hay varias vacunas que usan el vector viral, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto del vector viral? Bueno, es como que disfracen a un virus benigno, como que le pongan traje de, no sé, como que disfracen, no sé, a un gatito de león o a un perrito que le pongan un traje de lobo, no sé, algo así. Es decir, que se disfraza a un virus que no es patógeno, se le pone un disfraz de SARS-CoV-2. ¿Cómo así? Lo que se hace es de que a un virus que sea benigno, que no produzca enfermedad, se le insertan, en este caso, la glucoproteína S. Entonces es un virus que no produce enfermedad, pero se le insertan las proteínas S. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al inyectar este virus, que no es SARS-CoV-2, es decir, su genoma no es el de SARS-CoV-2, pero en su cuerpecito lleva insertadas proteínas, glucoproteínas S, ¿verdad? Entonces, el resultado neto es que al inyectarlo, este virus lleva la glucoproteína S, va a ser reconocido ese antígeno y se va a montar la respuesta inmunológica, ¿verdad? Y los anticuerpos que se produzcan y las células de memoria, recuerden que son 100% específicos. Entonces, en este caso, van a reconocer la glucoproteína S del SARS-CoV-2. De tal manera que cuando se da una infección por SARS-CoV-2, van a reconocer al virus, ¿verdad? Van a reconocer la glucoproteína S del virus y se montará pues ya una respuesta inmunológica más eficiente, ¿verdad? Y por último, el cuarto mecanismo que se hizo tan famoso, el de Pfizer,
entre otros, ¿verdad? Que es el del ARN, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando se inyecta ARN? Lo que sucede es de que, bueno, se aísla el genoma del virus SARS-CoV-2, pero de este genoma se aísla específicamente el gen o el grupo de genes que codifica para la glucoproteína S. ¿Ya? Entonces, se inyecta el gen o el grupo de genes que codifican para la glucoproteína S en forma de ARN mensajero. Entonces, la vacuna lo que lleva es ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero se inyecta en nuestro cuerpo, entra a nuestras células y las células van a producir eh, glucoproteína S, ¿sí? Y estas glucoproteínas S las van a expresar en la superficie celular, van a ser reconocidas por el sistema inmunológico y se va a dar toda una respuesta inmune, de tal manera de que se van a producir células de memoria. Bueno, entonces, esta partícula de ARN induce a nuestras propias células a producir y expresar la glucoproteína S en su superficie, ¿verdad? Y al suceder esto, se reconoce por el sistema inmunológico, se producen anticuerpos y se producen células de memoria para cuando entre el virus infectante, ¿verdad? La respuesta inmunológica será mucho, pero mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como las vacunas contra la enfermedad del COVID-19 actúan a grosso modo, ¿verdad? Ten en cuenta de que para el seguimiento de esta enfermedad, en el laboratorio nosotros hacíamos determinaciones de anticuerpos para, digamos, evaluar la evolución de la enfermedad. Determinábamos tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G, o sea, IgM e IgG, de tal manera de que si el paciente salía con IgM y no con IgG, lo que nos decía era de que la infección comenzaba, ¿sí? De tal manera que el sistema inmunológico recién había reconocido al virus y la respuesta inmunológica primaria siempre va a ser a través de inmunoglobulina M, ¿verdad? Pero cuando ya nos salía también inmunoglobulina G, eso nos decía de que ya la enfermedad ya tenía más de 10 días de evolución, ¿verdad? Porque ya se había respondido también con la segunda respuesta, que es a través de inmunoglobulina G, ¿verdad? Entonces, anticuerpos se producen de ambos, M en un principio y G después, ¿verdad? Y se podían determinar perfectamente en el laboratorio. Y aparte de eso, también recuerden que la respuesta inmunológica es compleja, ¿sí? Nosotros le dábamos seguimiento a los pacientes también a través de la determinación de la interleucina 6, por ejemplo. Un paciente con interleucina 6 muy alta era de muy mal pronóstico, dado de que en esta infección por COVID, por SARS-CoV-2, el sistema inmunológico jugaba un papel bien importante porque a veces se degeneraba o se daba una respuesta muy exagerada y se atacaba tejidos propios y era el sistema inmunológico el que terminaba matando al paciente, ¿verdad? Había coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, de tal manera de que para darle seguimiento al paciente no solo se usaban los anticuerpos o la determinación del virus o del antígeno, ¿verdad? A través de un hisopado en la nariz, sino que también se determinaban sustancias como la interleucina 6, la ferritina, el dímero D, entre otros, para darle seguimiento al paciente, ¿verdad? De tal manera de que todas estas pruebas se complementaban y nos daban una idea de qué tan grave estaba el paciente en cuestión, ¿verdad? Bueno, yo con esto termino mi pequeña conferencia, espero les haya gustado, les haya parecido interesante y aplicable, ¿verdad? Para que ustedes ya conozcan más acerca de este rollo del COVID-19 y de su agente causal, que es el SARS-CoV-2,
¿verdad? De las vacunas que se usan y cómo éstas actúan. Y pues, como les decía al principio, que vean que todo lo que han visto hasta ahora en la unidad de ciencias básicas se aplica perfectamente en el quehacer como eh, profesionales en salud, ¿verdad? Entonces, solo me queda despedirme, decirles que ha sido un gusto, ¿verdad? Y espero posteriormente, eh, si pues puedo, subirles otra conferencia acerca ya de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Por ahorita me quedo hasta aquí, deseándoles un buen día a todos.